Bienvenidos mis queridos hermanos a un nuevo tema aquí en las Sendas Antiguas. Hemos titulado en esta ocasión los 144,000 sellados. Un tema importante y de gran trascendencia en estos tiempos finales. Pero antes tenemos que orar para pedir la presencia de nuestro Padre Celestial aquí con nosotros. Inclinemos el rostro. Amante y querido Padre que estás en los cielos, para ti sea la honra y la gloria por siempre. Te damos gracias, Padre, por las Escrituras. Queremos en esta ocasión estudiarlas y queremos hacerlo sabiendo que tú estarás con nosotros, que tú eres el que nos vas a explicar y vas a iluminar nuestra mente. Que tu bendición sea con los que están viendo este programa también, Padre. No tenemos nada que ofrecer, simplemente lo pedimos en la sangre de tu Hijo, Yeshua, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Los 144,000 sellados. Se han predicado muchas veces este sermón. Pocas iglesias lo predican, pero es nuestro deber, nuestra necesidad, volver a repasar, volver a estudiar este tema. Y para eso vamos a iniciar en el último libro de las Escrituras, el último libro de tu Biblia, mi querido hermano, hermana. Te invito a que lo tengas para que tú también lo leas y compares con los versículos que vamos a leer. En hebreo el último libro se llama Giliana. Vamos al capítulo 7, versículo 4. En español es el libro Revelación. En las Biblias católicas dice Apocalipsis. Y leamos. Yo oí cuántos eran el número de los sellados. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Mis queridos hermanos, aquí está muy claro. Dice que Johanan, escuchó que era el número de los sellados, 144,000. Aquí está diciendo el número de los sellados. Estos 144,000 son de todas las tribus de Israel. En la palabra dice que son 12,000 de cada tribu. Estos son, mis hermanos, los que van a ser sellados para proclamar su nombre y pasarán por la gran tribulación. Ellos, al ser sellados, ¿dónde se menciona en otro pasaje de la Biblia acerca de personas selladas? Porque cuando uno ve algo, un símbolo, un hecho, una característica en un versículo, uno tiene que buscar para comparar, para alimentar, para nutrir ese versículo, donde más se menciona acerca de personas selladas. ¿Qué les parece si vamos al libro de Ezequiel? Ezequiel en hebreo es Yehezkel. Ezequiel en las Biblias modernas. Vamos al capítulo 9, versículo 4 y leamos. Yahweh, o sea, el Padre Celestial le dijo, ve por toda la ciudad, por todo Yarushalayim, y pon una marca en las frentes de los hombres que están gimiendo y llorando por todas las iniquidades que están siendo cometidas en ella. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos acerca de una marca, un sello en la frente. Aquí el profeta Ezequiel está narrando cómo Yahweh le dijo al ángel, y él está escuchando, él está escribiendo lo que el Padre Celestial le manifestaba, que le dice Yahweh a su ángel, ve por toda la ciudad, por todo Yarushalayim, la ciudad que lleva mi nombre, dice un versículo de la palabra. Por eso Yahweh, Yarushalayim. Ahora le han cambiado el nombre a Jerusalén, pero el nombre original es Yarushalayim, que lleva el nombre del Padre Yah, las primeras 3 letras. El ángel iba a pasar y poner una marca en las frentes de todos los hombres que están gimiendo y llorando. Si algún hombre no estuviera gimiendo y llorando, no iba a recibir la marca. La característica aquí de los sellados, de tener una marca en la frente, es que están gimiendo y llorando. ¿Y por qué gimen y lloran estos hombres? Por las iniquidades. En otra versión dice abominaciones
que están siendo cometidas ¿en dónde? En Yarushalayim, en Jerusalén. En esos tiempos existía Jerusalén. Hoy es una Yarushalayim moderna o espiritual, ¿sí? Ya no es la literal. Entonces, aquí quiere decir que quien va a recibir un sello en la frente tiene que estar gimiendo y llorando, o sea, sufriendo. No nomás diciendo, oh, el pecado, la abominación que está en la iglesia o en el grupo, en la ciudad, en el país. No nomás es gemir o señalar. Es también sentirlo, sentir, llorando, que ellos sientan dolor. ¿Se acuerdan ustedes cómo Moisés intervino por su pueblo? Cada vez que el pueblo adoraba ídolos y pecaba y se portaba muy mal, Moisés, él gemía y lloraba ante el Padre Celestial. Y entonces él le decía, quita mi nombre del libro, pero perdona a este pueblo. Tenle paciencia a este pueblo. Así es como debe ser, es una característica de los 144,000. Tenemos que estar gimiendo y llorando por lo mal que se hace o las falsas doctrinas, los errores que se cometen dentro de la iglesia, de la ciudad, del país. Así que aquí vemos, mis queridos hermanos, que en Ezequiel nos explica que tenemos que estar gimiendo y llorando por las iniquidades, los pecados que se cometen. La palabra hebrea para señal, que se usa aquí en este pasaje, es taf, la última letra del alfabeto hebreo o alfabeto hebreo, que en la escritura antigua tenía la apariencia de una X. Esta marca, colocada por un séptimo malach, ángel guerrero vestido de lino, constituía una señal de protección, según está en el libro de Revelación 7:3, y simbolizaba que Yahweh guardaría al remanente fiel. O sea, esa señal, esa marca, esa taf o tau, es una marca de protección. ¿Qué protección nos da ese sello, mis queridos hermanos? Leamos en el libro Gilyana, que es Revelación. Vamos a leer capítulo 7, versículo 3. Vamos a leer de qué habla esa protección en esa señal en la frente. No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. ¿Qué orden se les da a los ángeles, a los malach, a malachim? No dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. Entonces aquí comprobamos, mis queridos hermanos, que el sello en la frente es un sello de protección, porque antes de que sea dañado tierra, mar y árboles, vamos, porque yo quiero estar entre ellos, a ser sellados en las frentes. Por eso es que tenemos que buscar las características y qué tenemos que hacer para ser parte de los 144,000. Volvamos al libro Gilyana, capítulo 14, empecemos con el versículo 1, para recibir luz acerca de los 144,000. Entonces miré, y allí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Qué interesante, mis queridos hermanos. Aquí, en lo que se le reveló a Juan, él vio un cordero de pie sobre el monte de Sión. Era un monte sagrado, un monte especial para el pueblo de Israel. Con él vio, junto al Cordero, que es Yeshua, el Mesías, el que murió por nosotros, había 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Aquí entonces valdría la pena decir, bueno, el nombre, ¿cuál nombre? Si hoy en día hay tantos nombres, lo han cambiado, han puesto diferentes nombres, ¿cuál sería el nombre? Porque qué tal que tenemos el nombre equivocado. Por eso que es importante el nombre. Este sello y protección solo se recibe por el amor y compromiso de usar y proclamar el nombre Kadosh de Yahweh. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del Padre que está en los cielos?
La Escritura lo dice. Vayamos al segundo libro de la Escritura, el libro que en hebreo se llama Shemot, Éxodo. Vamos a ver el capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver acerca del nombre. Es en los tiempos de Moisés, antes de ir a liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Moshe dijo a Elohim: mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y diga a ellos: el Elohim de sus padres me ha mandado a ustedes, y ellos me pregunten: ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que les diré? Moisés ya había recibido órdenes de Padre Celestial Yahweh de ir a liberar al pueblo. Pero cuando Moshe le dice: dime, si ellos me preguntan ¿cuál es tu nombre?, dime qué les tengo que responder. Y entonces vamos a ver Shemot capítulo 3 versículo 15, libro de Éxodo. Vamos a ver qué respondió nuestro Padre Celestial a Moshe. Elohim además dijo a Moshe: Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Aquí, mis queridos hermanos, está muy claro que el Padre Celestial estaba diciendo a Moshe, a Moisés, cuál es su nombre: Yahweh. Y le está diciendo: es el Elohim de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moshe tenía que presentarse, Moisés, ante el pueblo de Israel, y cuando ellos le preguntaron cuál es el nombre por quien viene, él les dijo: Yahweh, el Elohim de tus padres. Está muy claro, mis queridos hermanos, este es su nombre original, y este es el nombre que tendrán los 144,000 en su frente. Ahí mismo dice, cuando habló Yahweh con Moisés, que ese era su nombre para siempre. Si no hubiera sido su nombre para siempre, diría: es su nombre mientras me lo cambien, o mientras lo traduzcan, o mientras lo transliteren. Pero dice su nombre para siempre. Ningún hombre tiene la facultad, la orden, el poder de cambiar el nombre del Padre Celestial. Su nombre es Yahweh. El enemigo, mis queridos hermanos, ha hecho todo lo posible para que su pueblo olvide su nombre, usando a profetas falsos a través de la historia. ¿Sabes que la Escritura lo dice? Leamos, vamos al libro de Jeremías, que en hebreo es Yirmeyah 23, versículo 27. Vamos a leer acerca de esos falsos profetas que quieren afectar el nombre. Con sus sueños, está hablando de esos falsos profetas, que ellos permanecen diciéndose el uno al otro: esperan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, tal como sus padres se olvidaron de mi nombre cuando adoraron a Baal. Qué interesante, mis queridos hermanos, y qué contundente versículo. Falsos profetas ya desde aquellos tiempos, desde los tiempos de Jeremías, Yirmeyah, ellos, a través de sueños que ellos recibían, uno al otro esperaban hacer que el pueblo verdadero se olvide de su nombre, del nombre de Yahweh. Tal como sus padres se olvidaron de su nombre, de mi nombre, dice el versículo, ¿cómo se olvidaban ellos del nombre de Yahweh, el nombre del Padre Celestial? Cuando adoraban a Baal. ¿Saben ustedes, mis hermanos, qué significa la palabra Baal? Baal significa Señor. Cada vez que el pueblo adoraban al Señor, estaban olvidando el nombre de Yahweh. Es por eso que también hay otro versículo en la palabra donde dice que ya no me llamará Señor. ¿Por qué? Porque todos los pueblos paganos llamaban Señor a sus dioses paganos, a sus deidades falsas. Por eso hay un momento en que Yahweh, el Padre Celestial, le dice a su pueblo: ya no me digas Señor, ya no me digas Baali. Esa palabra es pagana. Qué interesante, mis queridos hermanos. Falsos profetas a través de la historia están empeñados en que olvidemos el verdadero nombre de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Y hoy en día es lo que está pasando en la mayoría de las religiones.
hay una prohibición de parte de la iglesia más grande de que no se use el nombre Yahweh en las reuniones religiosas. Y por eso hoy en día los teólogos, los que estudian en la universidad, ellos dicen que no hay que usar ese nombre, que hay que usar otro nombre. Pero aquí, mis queridos hermanos, está muy claro con la escritura, un escrito está, que el nombre del Padre Celestial es Yahweh y es su nombre para siempre. No olvidemos, mis queridos hermanos, su verdadero nombre. Seamos bereanos y averigüemos cuál es su verdadero nombre. Y prediquémoslo sin miedo a nada, ya que al final los 144,000 tendrán el nombre del Padre en su frente. Y su nombre es Yahweh, su nombre es para siempre. Volvamos a las citas en las que estábamos analizando de Giliana, capítulo 14, el libro de Revelación. Vamos a ver ahora el versículo 2. Leamos. Oí un sonido del cielo como de aguas precipitándose y como de truenos que destellan. El sonido que oí también era como de arpistas tocando sus arpas. Qué interesante, mis queridos hermanos, que de esos 144,000 que tienen el nombre del Padre en su frente, nombre de Yahweh, también dice que en ese momento escuchó Yohanan, Juan, sonido del cielo, como de aguas precipitándose, yo imagino como cascadas y como truenos que destellan. El sonido también era como de arpistas tocando sus arpas. Qué interesante, mis queridos hermanos. ¿En qué otro pasaje de las Escrituras habla acerca de truenos? Hay varios, pero ¿les parece si vamos ahí mismo en el libro Giliana, capítulo 10, libro de Revelación, capítulo 10? Vamos a leer, mis queridos hermanos, el 10 del 1 al 3. Y vi un malach, un ángel poderoso, descendiendo del cielo. Estaba vestido por una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Y tenía en su mano un rollo pequeño abierto. Él plantó su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra. Y gritó tan alto, como el rugido de un león. Y cuando gritó, 7 violentos truenos sonaron con voces que hablaron. Qué interesante, mis queridos hermanos. Hablando del ruido de como truenos, mientras estaban los 144,000, también hay un pasaje donde hay 7 violentos truenos que sonaron con voces que hablaron. Qué interesante, mis queridos hermanos. Posiblemente ya lo habías leído, pero es importante volver a poner en contexto esto. Vamos a leer el siguiente versículo, Giliana 10, 4, Revelación 10, 4. Cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a empezar a escribir, dijo Yohanan, Juan, pero oí una voz del cielo decir, sella las cosas que los 7 truenos dijeron, no las escribas. Ah, caray, mis hermanos, qué interesante este pasaje. Cuando Yohanan escuchó 7 truenos que hablaron, debió haber sido tremendo, mis queridos hermanos. ¿Qué fue lo que hablaron esos truenos? ¿Qué mensaje dieron esos 7 truenos? ¿Les gustaría saber qué dijeron esos 7 truenos? A mí también me gustaría saber. Seamos fieles y humildes y a su tiempo nuestro Padre Celestial nos revelará esa misteriosa verdad de los 7 truenos que hablaron. Dieron un mensaje para su pueblo, un mensaje especial. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que seguir estudiando, orando y con humildad recibiremos revelación a su tiempo. Volvamos a la cita de Giliana, capítulo 14, libro de Revelación, capítulo 14, o Apocalipsis en las Biblias modernas. Vamos a leer el versículo 3. Cantaban un canto nuevo ante el trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el canto excepto los 144,000 que han sido rescatados del mundo. Aquí, mis queridos hermanos, muestra otra característica que los 144,000 van a tener en ese tiempo. Cantar un canto nuevo ante el trono. ¿Ante el trono de quién? Del Padre
y del Hijo. Porque al principio decía que esos 144,000 están con el Cordero, con el Mesías Yahshua. También habla de 4 seres vivientes que están ahí y de los ancianos. En otro pasaje dice que son los 24 ancianos y que nadie podía aprender el canto excepto los 144,000. Es un grupo especial, es un grupo que tiene características especiales y que han sido rescatados del mundo. Qué interesante, mis queridos hermanos. Leamos el siguiente versículo, el 14:4. Capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido rescatados de entre la humanidad como primicia para Yahweh y el Cordero. Qué interesante, mis queridos hermanos. Otra característica que este pueblo especial tiene: no se han contaminado con mujeres. Dice que son vírgenes. Ellos siguen al Cordero, o sea, siguen al Mesías Yahshua, nuestro Salvador, donde quiera que vaya. O sea que cuando estuvo en la tierra, hubo gente que lo siguió. Cuando subió al cielo, la gente miró al cielo. Cuando Yahshua está en el santuario celestial y pasa del lugar santo al santísimo, la gente está al pendiente aquí en la tierra, viendo las profecías de dónde está el Cordero. Estamos siguiendo dónde está el Cordero, Yahshua, el Mesías humano que vino a morir por ti y por mí. Entonces, dice que han sido rescatados de entre la humanidad como primicias. ¿Dónde más escuchamos la palabra primicias? Cuando el Mesías resucitó, también resucitaron otras personas como primicias. Bueno, estos 144,000, mis queridos hermanos, también seremos, porque yo quiero estar entre ellos, como primicias. ¿Para quién? ¿Para 3? No, para Yahweh, que es el Padre Celestial, y el Cordero, que es el Hijo unigénito que vino a morir por ti y por mí. No, son primicias para 2, mis queridos hermanos. Primicias para Yahweh y para el Cordero, que es su Hijo, el que murió por ti y por mí. Pero qué interesante, mis queridos hermanos, en la frase, no se han contaminado con mujeres. ¿Qué son mujeres en la Escritura? Mujeres, cuando leemos diferentes textos de la palabra, dice, pueden ser iglesias, congregaciones, pueblos, naciones. ¿Qué significa que no se han contaminado? Que no han caído en falsas doctrinas, que no se han contaminado en usar nombres paganos ajenos a los de Yahweh y su Hijo Yahshua, y que no han mezclado la adoración a Yahweh con la de Baal, con la adoración al Señor. Por eso, tanto en deportes, en el entretenimiento, muchas veces dicen el Señor. Ellos adoran a un Baal, a un Señor. Pero el pueblo de Israel se le dio la orden de ya no llamarle Señor, porque el Padre tiene su nombre, Yahweh es su nombre. Ahora, mujeres en la Escritura pueden ser iglesias, congregaciones, pueblos, naciones. Leamos acerca de una mujer que tiene unas características y que hace pecar a los demás. Ahí mismo en el libro Gilgana, de Revelación, vamos a leer acerca de esa mujer. Gilgana, capítulo 17, versículo 3. Leamos, mis queridos hermanos. Está hablando Yohanan, Juan. Él me llevó en el Ruaj al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí, mis queridos hermanos, está muy claro. Una mujer sentada sobre una bestia. Una mujer, podemos a través de varios versículos saber o entender que puede ser una iglesia, una congregación, una nación, sentada sobre una bestia escarlata, una bestia horrible, fea, y llena de nombres blasfemos. ¿Qué son nombres blasfemos, mis queridos hermanos? Nombres para ridiculizar el verdadero nombre. Nombre para ocultar el verdadero nombre. ¿De quién? Pues del Padre y del Hijo que están en los cielos. ¿De quién más? ¿A quién más se puede blasfemar? No se puede blasfemar a un árbol, al mar, a una persona. La blasfemia viene hacia el Padre Celestial Yahweh y hacia su Hijo unigénito Yahshua. No hay otra blasfemia, mis queridos hermanos.
dice que llena de nombres blasfemos, o sea, no solo uno, son varios nombres blasfemos. Blasfemar es contra el Padre y el Hijo que están en los cielos. Entonces, esa mujer y esa bestia escarlata están llenas de nombres contrarios para ridiculizar, para blasfemar, para contradecir al Padre y al Hijo. ¿Me estás siguiendo, mi querido hermano, hermana? ¿Por dónde va el entendimiento de estos versículos? Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cabezas podemos entenderlo como montes. Según algunos versículos podemos entender cabezas como montes. Ahora bien, esta mujer, mis queridos hermanos, lleva nombres blasfemos, nombres falsos del Padre y del Hijo, que se sienta sobre 7 cabezas, que son 7 montes. Solo hay una ciudad en toda la tierra que está asentada sobre 7 montes. ¿Tú sabes cuál es la ciudad? Averígualo, mi querido hermano, hermana. Los nombres blasfemos son los nombres que ella utiliza desde la concepción de ese gobierno o religión instituido por Constantino. Ella se sienta sobre muchos pueblos, tribus, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que se sienta sobre todo el mundo. Tiene poder en todo el mundo. Los nombres blasfemos son los nombres de Baal y de Baalim, todos los dioses paganos que existieron en los tiempos bíblicos, hoy en día también existen, mis queridos hermanos, y los siguen adorando los que no adoran al verdadero Padre Yahweh que está en los cielos. Todos los apelativos que se usan para llamar a nuestro Elohim Yahweh de otra forma, en vez de invocar su nombre tan claro y preciso como viene en la Escritura. Él mismo lo ordenó en las Escrituras. Él mismo dijo que Yahweh es su nombre para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, cualquier nombre que se utilice diferente a eso son los nombres blasfemos de esta mujer y de la bestia. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Giliana capítulo 17, versículo 4. Leamos. La mujer, estamos hablando de la mujer, estaba vestida de púrpura y escarlata, y brillaba con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de cosas obscenas y sucias producidas por su prostitución. Qué interesante, mis queridos hermanos. Estamos hablando de un grupo que no se contaminó con mujeres. Y aquí estamos viendo una mujer tremenda, vestida de púrpura y escarlata, y con oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de cosas obscenas y sucias, producidas por su prostitución, por sus pecados. Analicemos este versículo, mis queridos hermanos. Esta mujer, esta religión, este gobierno, donde sus dirigentes están vestidos de púrpura y escarlata, y tienen muchas joyas, ya sea ellos en su vestimenta o ellos en sus templos, lugares de reunión. Si ven, mis queridos hermanos, hay un gobierno, una religión que se viste de púrpura y escarlata y usa muchas joyas en sus arreglos. Tiene una copa llena de obscenidades, son sus acciones impuras. Se prostituye esa mujer con los reyes y los gobernantes. Por eso es que tiene una copa que le ofrece a todos de sus malas acciones. Ustedes saben quién es esta mujer, ¿verdad? No hace falta decirlo, ustedes saben, mis queridos hermanos. Volvamos a Giliana 17, ahora el versículo 5, para seguir leyendo. Estamos hablando de esa mujer pagana. En su frente tenía escrito un nombre con un significado escondido: Babel, la grande madre de las rameras y de las obscenidades de la tierra. Aquí tenemos más revelación, mis queridos hermanos, de esta mujer, de esta religión, con un nombre Babel. ¿Qué significa Babel, mis queridos hermanos? Ustedes conocen la historia de Babel, cuando quisieron construir una gran torre para desafiar al Padre Celestial. Entonces vino la confusión de lenguas. Por eso Babel significa confusión. Y aquí, si esta mujer tiene en su frente escrito un nombre, Babel, significa que dice en su frente confusión.
confusión de doctrinas. Esa es la característica de esta organización, de esta religión o de este gobierno. Es una confusión. Ellos tienen confusión de doctrina. Y que esta religión mundial, para que sea madre, ahí dice que es madre de las rameras. Si es madre, ¿qué significa? Que tiene hijas. Si no fuera madre, no tendría hijas. Si es madre de las rameras, quiere decir que tiene hijas rameras. ¿Qué significa las hijas rameras? Que son hijas parecidas a la madre. ¿En qué? En confusión, en doctrina, en día de falso de guardar. Eso es las hijas, por eso ella es una madre de las rameras, porque hay hijas, hay religiones, hay organizaciones que imitan, obedecen o comparten doctrina con la madre de todas las rameras. Todas las denominaciones creadas por el hombre son hijas de la ramera. Tienen doctrinas falsas en común, puede ser 1, 2, 3, 10, con una que tengan, mis queridos hermanos, con una doctrina falsa, que sea una doctrina igual a la madre, ya son hijas. Así de fácil y sencillo. ¿Y qué tienen en común? Todas esas religiones, tanto la madre como las hijas, todas están buscando un ecumenismo, todas están buscando reunirse en sí y posiblemente nomás tengan una doctrina en común o dos, pero ellos buscan el ecumenismo mundial, porque tanto la madre como las hijas se quieren reunir y estar todas juntas para perseguir al que no tenga esas características. ¿Ven, mis queridos hermanos? Mientras esta mujer, esta religión mundial, tiene en su frente un nombre Babel, confusión de doctrina, hay un grupo, un remanente, que tiene en sus frentes el nombre del Padre Celestial Yahweh, los 144,000. ¿Ven la diferencia? ¿Qué sello quieres tener, mis queridos hermanos, hermanas? ¿Babel en tu frente o Yahweh en tu frente? Mientras esta madre ramera y sus hijas tienen ese nombre, nosotros debemos buscar tener el verdadero nombre del Padre Celestial en nuestra frente. ¿Para qué? Para ser protegidos, mis queridos hermanos. Y el Padre Celestial comparte su nombre con su Hijo unigénito, Yahshua. Yahweh, Yahshua. Es por eso que al decir el nombre del Padre en sus frentes, unas versiones de Biblia modernas dicen el nombre del Padre y del Hijo en tu frente. Todavía está dentro normal porque ambos comparten el nombre. Yahweh, Yahshua. Comparte el mismo nombre Yah, que es el nombre corto, el nombre poético del Padre Celestial y del Hijo unigénito. Es por eso, mis queridos hermanos, que es importante entender las características de este grupo especial 144,000. Sigamos leyendo acerca de esta mujer pagana, Giliana 17, ahora vamos al versículo 6. Vi a la mujer, o sea, la mujer pagana, borracha de la sangre de los kadoshim, o sea, de los apartados, de los hombres y mujeres especiales o que obedecen la Escritura. Vi a la mujer borracha de la sangre de los kadoshim de Yahweh. Esto es de la sangre de la gente que da testimonio de Yahshua, nuestro Salvador. Al verla me quedé atónito, escribió Yohanan, Juan, como lo conocemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis queridos hermanos, con esta mujer, con este poder gobierno mundial? Que esta mujer ha matado hombres, mujeres, niños y niñas inocentes que son seguidores del verdadero Yahweh y de Yahshua. Por eso tiene sangre, por eso está borracha de la sangre de los kadoshim, de los apartados, de la gente inocente, de la gente que conoce la Escritura. Lo ha hecho a través de la historia. Ella misma lo ha reconocido. Ha dado enunciados cíclicas donde reconoce y pide perdón por las matanzas, las persecuciones en la historia. Pero mis queridos hermanos, hoy en día lo sigue haciendo. Todavía se siguen haciendo sacrificios humanos, tristemente. Qué interesante. Mata a todo aquel que sigue solo a Yahweh y a su Hijo Yahshua. Solo a los que siguen a dos, no a tres. Por eso aquí dice,
Esto es de la sangre de la gente que da testimonio de Yahshua. Y está borracha con la sangre de los Kadoshim de Yahweh. Solo dos, solo los que adoran a dos. Esta organización los persigue, los odia, los quiere aniquilar. A todo aquel que adora solo al Padre Celestial Yahweh y al Hijo Unigénito Yahshua. Volvamos a Gilyana, capítulo 14. Vamos al versículo 5. Sigamos leyendo ahora de los 144,000. Ya dejamos a la mujer pagana en paz. Y volvamos a los 144,000, seguir leyendo sus características. Ninguna mentira fue encontrada en sus labios. Son sin defecto. Aquí tenemos otra característica, mis queridos hermanos, de los 144,000. Si nosotros queremos ser parte de los 144,000, tenemos que tener ninguna mentira fue encontrada en sus labios. Son sin defecto. Claro, nosotros por nosotros mismos no lo podemos lograr. Pero cuando permitimos que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, entre en nosotros, que es el Ruach del Padre y del Hijo, está en el cielo, entonces sí podremos lograr no decir mentiras y no tener defecto. Qué interesante, no tienen mentira en sus labios. ¿Qué tan fácil es mentir, mis queridos hermanos? Tan fácil es que hoy en día muchos hablan la mentirita blanca. Una mentirita piadosa. Mis queridos hermanos, en la palabra mentira es mentira. Sea grande o sea pequeña, es mentira. Es igual, es el mismo pecado. ¿Qué es mentir, mis queridos hermanos? Es decir algo falso, es exagerar algo, es ocultar algo, es evadir la verdad, es engañar, es hacer un fraude, etcétera, mis queridos hermanos. ¿Por qué este pueblo, los 144,000, no tienen mentira? ¿Quién es el padre de la mentira, mis queridos hermanos? Vayamos ahí mismo en el libro Yohanan a leer quién es el padre de la mentira, porque ese pueblo no puede decir mentiras, ni siquiera una pequeñita, ni una piadosa, nada, cero mentiras en el pueblo de los 144,000. Leamos en Yohanan, capítulo 8, versículo 44. Está hablando Yahshua a unas personas. Ustedes pertenecen a su padre Hasatán, o Satanás, como se le conoce hoy, y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio y nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él, o sea, en Satán. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter, porque es mentiroso. En verdad, él es el inventor de la mentira. Mis queridos hermanos, ¿quién inventó la mentira? Satán. Satán es el adversario. ¿El adversario de quién? Del Padre y del Hijo que están en los cielos. Él empezó desde el cielo, él era parte de él. Él quería ser parte de la deidad. Y la deidad solo era en el Padre y el Hijo. Por lo tanto, él quiso hacer una deidad de tres en el cielo, pero no se le permitió. Por eso él empezó con las mentiras y engaños en el cielo. Fue corrido del cielo, vino a la tierra y aquí ha sembrado el mundo de mentiras y engaños. Por eso él se le llama el padre de la mentira. Es el inventor de la mentira. Por eso los 144,000 no podemos tener ni siquiera una pequeña mentira. No podemos pronunciar una pequeña mentira, mis queridos hermanos. Así nos lleven a la corte, a la cárcel, a donde sea. Pero no podemos decir una pequeña mentira. No hay mentira que valga. Porque al momento de decir una mentira ya no somos parte de los 144,000, mis queridos hermanos. La verdad es una característica de los 144,000. No se halló mentira en sus labios. Y mis queridos hermanos, tengamos cuidado al hablar, tengamos cuidado al conversar, no decir mentiras. Toma en cuenta esto, mis queridos hermanos, que en el pasaje original que leímos de los 144,000 se menciona el número de los 144,000. Vamos a ver otros versículos en la Escritura donde habla de el número, para ver si tiene que ver eso, es importante cuando menciona el número. Vamos al primer libro, Bamidbar, que es Números, capítulo 3, versículo 43. Estamos hablando acerca de los 144,000 y tenemos que entender acerca de ese número de los 144,000.
pero vamos a compararlo con versículos que hablan acerca del número. Por ejemplo, en este libro dice, el número de los varones primogénitos registrados de un mes de nacidos y mayores de aquellos que fueron contados era de 22.273. Si ven, en la palabra, en la escritura dice el número y luego da la cantidad 22.273. Aquí da a entender que no es ni más ni es menos, son 22.273. Vamos a otro versículo en el libro Shoftim, que significa jueces en hebreo, libro de jueces, capítulo 20, versículo 26. Vamos a ver qué dice acerca de la palabra número. Por tanto, el número de los que cayeron de Benjamín, ese día fue de 25.000 soldados experimentados que desenfundaban espada. En esa guerra, mis queridos hermanos, ¿cuántos soldados de Benjamín murieron? 25.000. Y lo dice el número 25.000, ¿verdad? Contundente, claro y así de sencillo. Vamos a otro libro que nosotros conocemos hoy como Crónicas. El nombre en hebreo es Divrei HaYamim. Bet significa segundo libro. Capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer otro pasaje que tiene que ver con el número. Salomón, reunió a todos los extranjeros en la tierra de Israel, siguiendo el número por el cual David su padre los numeró. Fue encontrado que numeraban 153.600. Cada vez que se dice la palabra número, es un número literal, 153.600. Aquí podemos comprobar varios pasajes que habla de número. Vamos a ver en Hechos, también hay un pasaje, Masej Shlehim, es el nombre en hebreo, capítulo 1, versículo 15. Vamos a ver cómo menciona la palabra número. Durante este periodo, cuando el grupo de creyentes, unos 120 en número, Kefa, Pedro, se levantó y se dirigió a sus compañeros creyentes. Aquí está hablando de 120 en número, o sea, quiere decir que eran 120 literales presentes ahí en esa reunión. Volvamos ahora al libro de Giliana, capítulo 9, versículo 16. Ahí también viene hablando acerca del número. Vean esta revelación a Yohanan. Y el número de los soldados de caballería, o sea, de los que iban en caballo, era 200 millones. Yo oí el número. Si ven qué interesante, cada vez que dice el número, está diciendo que es un número real, no es un número falso, simbólico. Y el número de los soldados de caballería eran 200 millones. Imagínense, dice yo oí el número. O sea que él oyó que eran 200 millones y eran 200 millones. Aquí vemos textos de la escritura que confirman que cuando dice número, es un número literal. Ahora, mis hermanos, ya estuvimos viendo bastante las escrituras. ¿Qué de los adventistas? Como adventistas, yo soy adventista, tenemos libros inspirados. Elena de White fue uno de ellos y tenemos más pioneros que fueron inspirados y escribieron libros. Hay unos libros adventistas de Elena de White en español donde se habla acerca de los 144.000, pero están modificados, mis queridos hermanos, para apoyar posturas de hombres. Veamos algunos ejemplos de eso. El primer libro de Elena de White, Profetas y Reyes, en la página 435. Vamos a leerlo, mis queridos hermanos. Esto es en español. Cristo, o sea, el Mesías, es revelado como el Redentor y Libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente, varones simbólicos. Así dice en el libro Profetas y Reyes, página 435. Está hablando de los 144.000. Y aquí dice parte del remanente, varones simbólicos. Ahora, ¿qué dirá en el libro en inglés, mis queridos hermanos? Como buenos bereanos tenemos que averiguar. Ok, aquí dice varones simbólicos. Pero ¿qué dirá el libro en inglés? Vamos a averiguarlo nosotros mismos. Profetas y Reyes, en inglés, página 592. Es el mismo pasaje. Y ahí dice en inglés, Cristo es revelado y es el Redentor
liberador de su pueblo, ahora, indeed are the remnant, dice, men wondered at. Eso es lo que dice, men wondered at. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Si lo traducimos al español, como debe ser, vamos a poner el siguiente pasaje, lo hemos traducido como debe ser, dice, Cristo es revelado como el Redentor y Libertador de su pueblo. Verdaderamente son el remanente hombres maravillosos. Elena de White escribió en inglés, no en español. Ella escribió en inglés, hombres maravillosos. Ahora bien, ¿por qué alguien al traducirlo al español le cambió a varones simbólicos? Veamos la siguiente imagen. Varones simbólicos no es la traducción correcta, mis queridos hermanos. La traducción correcta es hombres maravillosos. ¿A quién le convenía que se dijera varones simbólicos, mis queridos hermanos? ¿Será que había algo que había que cambiar lo que Elena de White escribió? ¿Será que alguien tenía un interés de desviar la palabra maravilloso para hacerlo ver como simbólico? Pues aquí no lo está dando a entender, mis queridos hermanos, que alguien quería cambiar el entendimiento de varones maravillosos, hombres maravillosos, a varones simbólicos. Veamos otro pasaje, hay otros más, pero vamos a presentar nomás dos en esta ocasión. Vayamos a Primeros Escritos, página 15, y leamos primero en español cómo dice hoy en día ese texto. Pronto oímos la voz de Dios, o sea, el Padre Celestial, Elohim, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús, de Yahshua. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Así dice el libro Primeros Escritos, escrito por Elena de White en su versión en español. Ahora, como buenos bereanos, ¿qué dice en inglés? Para ver si es así o hay algo falso o le cambiaron algo. Vayamos a Primeros Escritos en inglés, es el título, página 15, y aquí es el mismo pasaje, oyeron la voz de Dios como muchas aguas, pero miren lo que dice, The Living Saints, 144,000 in number, 144,000 in number. ¿Por qué le quitaron la palabra en número cuando lo tradujeron a español? Para que no se viera que es en número, que es literal, y que entonces si podamos hoy en día, vamos a ver la siguiente imagen, aquí está la traducción, 144,000 en número, es como se traduce verdaderamente o correctamente un pasaje en inglés escrito de Elena de White. Ella dijo 144,000 en número, pero en español, vamos a la siguiente gráfica, le pusieron 144,000 santos vivientes. Y ahí están ocultando que Elena de White escribió 144,000 en, ¿cómo dice? En número. Tal como dice la escritura, en número. Y cuando dice número, es número, mis queridos hermanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué en la página 15 del libro Primeros Escritos en español se omitió la palabra número? ¿A quién le conviene, mis queridos hermanos, que no se diga la palabra número? Cada quien tendrá su propia opinión. Lo importante es tener un escrito, está en la escritura. Leamos ahora un pasaje, tenemos varios, de Low Burrows, de Jaime White, de los pioneros adventistas, pero vamos un ejemplo del pionero adventista Urias Smith. Él dejó escrito unas palabras acerca de los 144,000. Vamos a leer Urias Smith, la Review and Herald, 1897. Si usted lo quiere buscar en internet, busque Review and Herald del 10 de agosto de 1897. Mire lo que dice Urias Smith. El número 144,000 debe significar un número definido, compuesto por tantos individuos. No puede representar un número mayor, pero indefinido, porque en el versículo 9 se introduce otra compañía que es indefinida. ¿Se acuerdan? La gran multitud que nadie puede contar en sus proporciones. Y por lo tanto se habla de como una gran multitud que nadie podría contar. Mis queridos hermanos, los pioneros adventistas lo tenían claro. Ellos todo el tiempo predicaron 144,000 como literales. Tenemos pasajes de Elena, de Urias Smith,
de Jaime Huay, de Loboro. Pero mis queridos hermanos, este libro o este pasaje también fue manipulado en algún momento. Los pioneros adventistas lo tenían claro. Ahora, ¿en qué momento la organización adventista cambió de predicar a números literales a predicar números simbólicos? En los años 30 fue, mis queridos hermanos. Fue cuando hicieron los cambios en su predicación, en su forma de presentar los 144,000. ¿Por qué? Porque en los años 30 la Iglesia Adventista Mundial pasó los 150,000 miembros. Entonces ellos consideraban que todo miembro que esté escrito en los libros de la Biblia aquí terrenal, libros de la Iglesia terrenal, todos van a ser salvos, nomás por pertenecer a esa religión. Es por eso que ellos cuando vieron, ya somos más de 150,000, cambiémosle, ahora digamos que son simbólicos. Porque ¿cómo vamos a tener más de 150,000 en la iglesia y decirles que van a ser menos los salvos, nomás 144,000? ¿Sí ven el punto, mis queridos hermanos? Pero eso ¿va de acuerdo a la Escritura o eso contradice la Escritura? Ya ven, mis queridos hermanos, en los años 30 cambiaron y empezaron a modificar los libros, y en los años 30 entraron falsas doctrinas también en la iglesia. ¿Sí ven cómo un mal espíritu, una mala creencia se introdujo en una iglesia que estaba predicando la verdad, que había recibido mucha luz y que los pioneros habían predicado como números literales, ahora empezaron a predicar números simbólicos? Pero mis queridos hermanos, cada uno podríamos pensar o definirlo de una o de otra forma. También podríamos pensar que en la Biblia, cuando las personas están numeradas, tienden a ser solo los hombres. Ustedes saben el caso, por ejemplo, Matidia 14:21. Dice, y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En la Biblia es muy común que cada vez que contaban 5,000 hombres, 4,000 hombres, no se incluían mujeres y niños o niñas. Entonces nosotros creemos o pensamos que cuando alimentaron 5,000 fueron más de 5,000, porque dice 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. En el libro que escribió Yohanan dice 144,000, no dice si son hombres, mujeres o niños. Pero también pudiera entrar a pensar que si son 144,000 hombres, pues podríamos agregar mujeres, niños y niñas. Es válido, mis queridos hermanos, pero no está confirmado, ¿cierto? Es una posibilidad nomás, comentando cómo en las escrituras hablan de número y cuentan nomás hombres. Pero los 144,000 no lo dice. Aquí lo más importante, mis queridos hermanos, de los 144,000 no es si son un número literal y simbólico, no. Eso no nos salva ni nos priva de ir al cielo. Lo importante aquí de los 144,000 es centrarnos en los atributos, quiénes son, cómo son, qué características tienen ese pueblo especial. Porque ya sea que sean 144,000 o 144 millones, las calificaciones para ser parte de ese grupo son las mismas. Si tú piensas que son 144,000 literales o 144 millones porque son simbólicos, son las mismas características, mis hermanos. De no contaminarnos con mujeres, con falsas doctrinas, de no decir mentiras, de ser un pueblo especial, de seguir al Cordero por donde quiera que va, de tener un carácter semejante al Mesías. Si ven, eso es lo importante, mis queridos hermanos. Pero la perfección solo la podemos lograr a través de Yahshua, nuestro Salvador. Aquí, mis queridos hermanos, estamos hablando de lograr una vida transformada, de no seguir hombres, de no seguir líderes, sino seguir la Escritura, de lograr una vida sin pecado. Ahora bien, del pueblo verdadero, mis queridos hermanos, al final serán muchos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué les parece si vamos al libro de Romanos para leer qué nos dice acerca de el pueblo verdadero? Leamos Romanos, capítulo 9, versículo 27. Shaul, aquí está hablando Shaul. Pero Yeshaya, refiriéndose a Israel, proclamó: aunque el número de personas en Israel sea tan grande como el número de granos de la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Mis queridos hermanos, Isaías, Yeshaya, hablaba
de que el pueblo de Israel era tan numeroso, era el pueblo verdadero, era el pueblo que seguía a Yahweh, el Elohim verdadero, y eran numerosos como la arena del mar. Esto decía Isaías, Yeshaya. Pero ¿qué decía? Tan solo un remanente será salvo. Hoy en día, mis queridos hermanos, es de la misma forma. Los adventistas son 22 millones. Muchas religiones son miles, millones también. Hay muchos. Del Israel moderno hay muchos. Pero ¿cuántos serán salvos, mis queridos hermanos? Tan solo un remanente será salvo. Es por eso que, aunque hablemos de números literales simbólicos, lo importante es ser nosotros parte de los 144,000. Mis queridos hermanos, esos 144,000 son un pueblo especial. Tienen características especiales y van a tener una participación especial allá en el cielo. Todos deberíamos esforzarnos, mis queridos hermanos, por ser parte de los 144,000 a través de la fe en Yahshua, nuestro Salvador. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría prefiere seguir líderes, seguir a la multitud, seguir las iglesias, en lugar de seguir a Yahshua, nuestro Salvador. Las Escrituras dicen que debemos dar todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza al servicio de Elohim. Si realmente hiciéramos eso, mis queridos hermanos, el poder transformador del Mesías, entonces sí, seríamos parte de los 144,000. Terminamos con esta imagen, mis queridos hermanos. Los 144,000 sellados. Lo importante es que tienen en su frente el nombre del Padre, el nombre de Yahweh escrito en sus frentes. Tenemos la gráfica de los 144,000 sellados para concluir y para poder hacer un llamado a mis hermanos, si tú quieres ser parte de los 144,000. El tener el sello en la frente significa tener el nombre de Yahweh en la frente. El tener el sello, mis queridos hermanos, significa tener la protección cuando venga la tribulación. Te invito a orar, mis queridos hermanos. Amante y querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has dejado en la Escritura tu inspiración. Has dejado la verdad y nos has dejado conocer el grupo de los 144,000 y queremos animarnos, queremos cambiar nuestra vida, queremos ser obedientes a ti para ser parte de los 144,000. Independientemente, Padre, si son 144,000 exactos o son 144 millones, lo importante es que queremos ser parte de ese grupo especial. Queremos dejar de decir mentiras, queremos dejar de obedecer a hombres y seguir a Yahshua, nuestro Salvador, por donde quiera que va. Que tu presencia esté con nosotros, Padre, donde quiera que estemos, y que estas palabras podamos guardarlas y predicarlas por donde quiera que vayamos. No tenemos nada que ofrecer, Padre, lo pedimos en la sangre de tu Hijo Yahshua, al que murió en madero. Amén.